Bueno, buenas noches. Uy, hijo de madre. Me tomé la sopa hoy. ¿Cómo están, hombres de verdad? ¿Cómo vamos? ¿Activados o no? Bueno, mis hermanos, Lina, ¿me puedes? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Bendecidos? Bueno, hoy tengo el privilegio de compartirles un mensaje y espero que sea Dios, el Espíritu Santo, obrando, ministrando a nuestras vidas. Amén. Este mensaje está titulado JJ, un hombre ejemplar. Por ahí me preguntó José y Jorge, que qué significaba JJ. Les dije que John Jairo, John Jairo es, no, mentira, no, ese JJ es de las dos iniciales, José, no yo, sino José, el papá de Jesús, y Jesús. Entonces hoy el tema que traemos es enfocado en estos dos personajes y en otros personajes que nos van a complementar con esta enseñanza. Entonces, sin más ni más, yo saco este teléfono y nos... Sí, el del lado de acá está apagado. José Yesí. José Yesid, ok. No, hay personas que escriben Yesid con J. Bueno, primero vamos a hablar a conocer un poco de la historia de José, el papá de Jesús. Según la historia dice que él nació en Nazaret. Dice que su padre se llamaba Jacob. Dice que la familia de José fueron su esposa María, sus hijos Jesús, Jacob, José, Judas y Simón. Dice que su profesión fue artesano y carpintero. Dice que se calcula que más o menos la edad que tenía cuando nació Jesús era entre 35 y 40 años. De la muerte de José, pues no se dan muchos detalles, pero se cree que murió antes de que comenzara el ministerio de Jesús. Entonces, muchos hemos oído hablar no se escucha mucho hablar de Jesús, porque de José, perdón, intenté buscar como otros antecedentes, otros pasajes, y no, la verdad es poco lo que escuchamos hablar de Jesús, precisamente de José, perdón, oiga, me metió Jesús, bueno, gloria a Dios. Es poco lo que hablamos, hablar de José, y precisamente por eso queremos que hoy acá entre todos construyamos y hablemos, profundicemos un poquito, porque realmente José fue un hombre ejemplar. Si nosotros nos ponemos a analizar, Dios escogió a José no porque era alguien así el común, no, porque primero había una profecía y decía que debía venir del linaje, de la línea de David, ¿cierto? Y José es descendiente de David. Cuando leemos Mateo en el primer capítulo, eso viene una genealogía que mencionan hasta, no, pues yo creo que ustedes lo han leído, y que no sé quién engendró a no sé quién, o sea, ahí están toda la descendencia, desde David hasta, no, creo que es de Abraham, ¿cierto? Creo, desde Adán hasta Jesús, pues hasta José, que es el papá de Jesús.
Entonces sé que Dios no escogió a José porque era alguien del común, no, era porque era una persona ejemplar, era porque era una persona de buen testimonio y era una persona que tenía un corazón para Dios. Algo pues de lo que noté ahí en ese pequeño estudio que hice fue que José, perdón, él había desposado a María. Ese término desposar era una costumbre hebrea o judía que cuando yo conocía a una mujer empezamos a charlar, a tener como acercamiento, nos hacíamos novios y yo como hombre la desposaba a ella. ¿Cómo? O sea, yo llegaba y hacía un compromiso con ella, con la familia de ella y en una reunión me reunía con ella y con la familia y le decía al papá, José, pues voy a poner un ejemplo porque yo ya soy casado y José tiene hijas y la mayoría son casadas. José, yo quiero esposar a su hija Isabel Aguirre. Entonces José me decía, claro, bien pueda. Desde hoy en adelante usted va a suplir todo lo que ella suple acá en la casa. Entonces como yo no me podía ir a barrer, a trapear, a ayudar a ordeñar, a sacar las chivas, las cabras y demás, entonces yo lo que tenía era que acordar con José una cuota por lo que ella hacía. ¿Sí me hago entender? Esa era la manera como se desposaba en ese tiempo en la costumbre hebrea. Entonces José, yo empezaba a hacer eso hasta que me casara con la mujer, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo, o sea, uno tenía que ser era un berraco porque antes de casarse ya uno tenía que afrontar la obligación. Y como dicen por ahí los dichos, en el desayuno, ¿qué? Entonces, si yo esposaba a una mujer y por ahí quedaba mal, ahí el papá y los hermanos decían, no, si eso es ahorita, ¿cómo era cuando se case? Entonces, José desposó a María. Resulta que cuando viene pues toda la historia que conocemos, María es visitada por el ángel, le dice vas a tener un hijo, todos ya conocemos la historia. Ahí es donde empieza lo bueno para José y donde Dios probó el corazón de José. Porque yo les pregunto una cosa, digamos una mujer va y le dice a alguien y le dice mira que es que por obra y gracia del Espíritu Santo estoy embarazada. Y usted ni siquiera la ha tocado porque en ese tiempo, el desposarla era que ya era medio esposa mía, pero no podíamos tener intimidad. Entonces usted imagina, no tenían intimidad, ya la había desposado, él estaba pasando una cuota y viene y le dice estoy embarazada. ¿Y de quién? No, por obra y gracia del Espíritu Santo. En este siglo XXI, yo creo que yo creo que uno no las cree. Pero Dios había escogido a este hombre y le había hablado en sueños. Ahora, Dios no es bobo, ¿cierto? También se le presentó a José y le dijo, esa mujer está embarazada, le contó el mismo cuento. Y obviamente José, a pesar de que fue difícil, pero él decidió creer y siguió adelante con todo. Entonces, ya ustedes de ahí para allá ya conocen la historia, nació Jesús y demás. Entonces vemos acá una imagen pues que nos muestra algún prototipo de quién fue José, pero ahí vemos con Jesús. José fue alguien que le dio ejemplo a Jesús. De hecho, cuando nosotros vemos series, películas y demás, vemos que Jesús, gracias Lina, que Jesús hacía lo mismo que hacía José y era la carpintería y la artesanía. Entonces, por ahí empezamos a vernos después de que nos recomendaron muchas veces esa serie de Chosen. Empezamos a vernosla y en uno de esos capítulos Jesús está haciendo como una artesanía ahí, jugando pues haciéndola y después llegan unos niños y se acerca y él le termina regalando una de esas obras que él hizo. Entonces
Ahora, no estoy diciendo que esa es lo más acercado a la Biblia, pero la Biblia sí deja ver y nos dice que el papá era carpintero y que esa herencia la heredó Jesús. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿será que nosotros somos esos sacerdotes como lo fue José, padre de Jesús? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque hay un momento en el que nosotros, ya los que, aquí la mayoría somos casados, bueno, a excepción de Juanes, Emanuel, y ya los que no distingo como al hermano, pero aquí por lo que y al hermano tampoco, pero la mayoría somos casados o fuimos casados y tenemos ya hijos y demás, pero sé que y reconozco como hombre que es un rol que no es fácil desempeñar, pero que es una responsabilidad que se nos delegó a nosotros como hombres y es ser esos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Entonces, a pesar de que hoy en día hay tantas corrientes y quieren distorsionar y dañar la imagen y demás, nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestro hogar, amén. Y esa es la misión que como hombres se nos ha encomendado. Y José no fue la excepción. José, en todo lo que muestra ahí, o lo poco que muestra la palabra de Dios, es ese sacerdote que que era guiado por Dios y que guiaba a su familia, ¿cierto? Vemos pasajes donde a José, por medio de una visión, se le reveló que debía salir de la ciudad donde estaban a otra porque iban a hacer un censo, iban a matar a todos los niños y demás. Era un hombre que estaba conectado con Dios y por ende podía ser el sacerdote de su casa. Resulta que hubo un momento donde, digamos, como dice el pastor Andrés, se embolataron las llaves, ¿cierto? Y vamos a traer a esta actualidad. En estos momentos hay un índice, digámoslo así, y es el matriarcado. Y hay en muchos hogares un matriarcado, y es que la mujer ha tomado roles que son del hombre. Pues gracias a Dios acá en Nuevo Amanecer y en los que estamos acá no vivimos eso, pero eso ha pasado y afuera pasa muchas veces, ¿cierto? Entonces vamos a leer esa definición de matriarcado. Dice que ¿qué es el matriarcado? El matriarcado es un tipo de sociedad en la cual la mujer ejerce el rol central, ocupando posiciones de liderazgo político, autoridad moral, control de la propiedad y toma de decisiones, a diferencia del patriarcado. En el matriarcado las mujeres tienen el poder de dominar sobre el hombre. Entonces, ¿por qué si la Biblia mostró muchos ejemplos de sacerdotes y muestra pasajes donde los hombres eran los que tenían la autoridad o los que guiaban, ejercían el sacerdocio, en un momento a otro se embolató? Pero resulta que esto no viene desde la época de Jesús, ¿no? Esto viene desde épocas antiguas. Por ahí yo logré detectar algunos registros donde nos muestran unas mujeres que estuvieron ejerciendo ese matriarcado, ¿cierto? Por ahí, no sé si ustedes han escuchado de una esposa y un rey Acab que se llamaba Jezabel. Jezabel, ¿sí recuerdan de ella? Esa mujer, pues nosotros por lo que leemos ahí, no era el rey Acab el que tenía, pues el que mandaba y el que ejercía autoridad en la casa. Era rey, tenía autoridad en el pueblo, pero ella era la que
prácticamente lo dominaba y demás, ¿cierto? Ya ustedes conocen la historia y lo que pasó con el profeta Elías y las órdenes que ella daba y demás. Otra historia por ahí que leí que tiene un antecedente es el de Herodías y el rey Herodes Antipas, que también pasaba lo mismo. Esta mujer dominaba muy fuerte sobre el rey Antipas, y ahí hay un antecedente que ya muchos conocemos, y es el de Juan el Bautista, que por causa de esta mujer fue que lo decapitaron, y el rey, aunque no quería hacerlo, pues ella ya había dado la orden y pailas, ya le tocaba al rey, no, y porque había un antecedente que el rey había prometido que si la hija de él danzaba y demás, entonces que le concedía lo que ella quería, y pues ahí fue el papayazo para esta mujer lograr pues su cometido, ¿cierto? Dice que la potestad que tenía la diosa Atena en tiempos ya después de Jesús, que eso ya lo narra el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Ya habla sobre la diosa Atenas, que tenía un altar y demás, y era una mujer que obviamente idolatraba muchos hombres y mujeres, y era como una patrona de esa región y de esa época, pues. Y en esta época 2021 no es la excepción. Esta es una de muchas, ¿cierto?, vírgenes que hoy en día tienen como matrona o bueno, como le llamen muchos, vírgenes, yo no sé cuántas existen, ¿cierto? Pero sabemos que hay novelas, rituales, muchas cosas que giran en torno a María. Ahora, ¿María es mala? No, María fue la mamá de Jesús, y lo mismo que José. Digo, si no hubiese sido una mujer ejemplar, pues Dios no la hubiese escogido, ¿cierto? Pero resulta que ahí es donde yo quería llegar, y es que en un momento se perdieron esas llaves. Y hoy en día, no sé si ustedes escuchan hablar de José y películas de José. Bueno, en la Semana Santa muestran algunas, pero no el José papá de Jesús, sino el José que fue hijo de Jacob y patriarca y demás, ¿cierto? Pero de José, el esposo de María, no, señor. ¿Por qué? Porque desde muchos siglos atrás, como vimos antecedentes ahí, el enemigo ha querido tergiversar eso y hacer que el rol del hombre pase atrás del rol, no, perdón, el rol de la mujer pase adelante pues del rol del hombre, y es lo que nosotros como hombres que conocemos y tenemos el temor de Dios hemos sido llamados a ejercer este rol. ¿Y cómo se hace? A través del sacerdocio. Y el sacerdote lo hace imponiéndose, gritando y sometiendo a la mujer, ¿cierto que sí? No, entonces ¿cómo se hace, Jorge? Bien, ¿cómo más se hace, Jorge? Amándola, ¿cierto? En la Biblia deja ver muchos pasajes donde nos muestra cómo nosotros como hombres podemos ejercer el sacerdocio, y uno de ellos siendo ejemplo, ¿cierto? Uno de ellos siendo ejemplo y siendo, digamos, la Biblia dice que nosotros debemos someternos a Dios, ¿cierto? Y al someternos a Dios, entonces ya tenemos autoridad para que otras personas se nos sometan a nosotros, como nuestra esposa y nuestros hijos principalmente. Pero si yo no me someto a Dios, ¿cómo mi esposa se va a someter a mí? Y mis hijos y otras personas se van a someter a mí. Difícilmente. Ahora lo hacen por respeto, por miedo, por dinero, ¿cierto? Por posición, por poder, lo pueden hacer.
pero la línea y a lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer es a ejercer a través del sacerdocio. Amén. Entonces, hoy en día hemos perdido o se ha visto muy reflejado el tema del matriarcado, es porque nosotros no hemos asumido, no hemos tomado el sacerdocio y esta potestad o influencia ha tomado mucha fuerza. Bueno, aquí queremos concluir con un versículo. Ese versículo está en primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, eso es una referencia de lo que Dios nos ha llamado a nosotros como hombres, como cabezas, a hacer esos sacerdocios, a ser esos sacerdotes de nuestra casa. Y como proposición hay un versículo que es Efesios 4:7. Dice: un cuerpo y un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Amén. Entonces, es es el momento, el tiempo de que nosotros oremos, le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría, ¿cierto? De cómo tomar ese sacerdocio, y si ya lo estamos ejerciendo, que sé que aquí lo ejercemos, que nos dé la sabiduría de cómo potencializarlo. Yo sé que nosotros, los que tenemos hijos y somos padres, nuestro anhelo principal es ser ejemplo para nuestra esposa y para nuestros hijos, y para mí es un reto impresionante poder llegar a ser ejemplo para ellos, que un día ellos puedan hablar de mí y que no sea esos errores, esas cosas malas que hice, ¿cierto? Sino que sean esas cosas buenas y puedan compartirle a sus hijos, a sus nietos. Amén. Entonces ahora pues vamos a tener, después de un momento de ministración de una canción, Lina, no lo quites porfa, unas preguntas para que ahí en la mesa donde estamos podamos compartir y disertar ahí entre nosotros sobre estas preguntas. ¿Me activas la guitarra, por favor? Gracias. Bueno, allí donde usted está,